el canal de YouTube. La tarea supuestamente en una semana más, por lo menos debería estar en Classroom y está el WhatsApp. Así que cualquier cosita que ustedes necesiten, siempre dispuesto. ¿Ya? Creo que así ha sido la tónica, digamos, hasta ahora. Participación y argumentación en democracia. Ya saben, Terceros Medios 2021. Esta es la clase especial para el Tercero Medio C. Miércoles 28 de julio. Clase 17. La clase de día, como tiene ya usted antecedente, vamos a hablar de un trabajo que va a ser, ¿cierto? La primera parte del segundo semestre en diferenciado, y ese trabajo está relacionado con el tema de lo que va a pasar después de cuarto medio, ¿ya? Es como vamos a hacer una especie de anticipación a ese momento, a esa decisión que tienen que tomar ustedes, ¿cierto? Después de salido de cuarto medio, me imagino ya tener una claridad y desde entonces, ¿cierto? Desde ahora que estamos ya a un año de esa fecha, eh, tener una idea, pues, o sea, tiene un propósito práctico, ¿sí? Porque eh, de alguna manera les va a solucionar una duda que van a tener, se les va a presentar. En algún momento se les va a presentar esta pregunta en sus vidas. Así que para allá vamos. El trabajo no es tan como volátil tampoco. O sea, no es tan así como etéreo. Tiene algo concreto. La idea es que podamos leer y evaluar diferentes argumentos emitidos en medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación en esta parte, me voy a referir puntualmente a las páginas web de algunas entidades de educación superior, para ser más específico, ¿cierto? Como pueden ser las páginas web de universidades, institutos o centros de formación técnica, ¿ya? Eso también es parte de los medios de comunicación que a los que nosotros podemos aspirar, como lugares donde informarnos. De ahí vamos a sacar información, argumentos preferentemente, que nos permitan tomar una decisión argumentativa, o sea, hacer una réplica. Esa es la actividad. Pero como esta actividad es en una primera instancia solo la presentación, luego vamos a ir trabajando, les voy a mostrar más adelante, ¿cierto? Una lista de tareas. Estamos en la primera parte, ¿cierto? Que tiene que ver con tomar noción de lo que se trata la tarea en sí. Luego va a haber una parte en donde ustedes van a tener que investigar y qué sé yo. Va a haber una conclusión. Entonces, de aquí a esa conclusión, por lo menos unas 2 o 3 semanas. Tranquilos, no hay apuro. El propósito es que ustedes puedan evaluar un tema contingente, es básicamente lo que la presentación de la clase de hoy día, mediante una guía de trabajo que tengo que preparar, amononar para que la puedan ir completando en cuanto a la recopilación de información y finalmente la creación de un texto argumentativo. Y el objetivo que está encendido en esta actividad es el número 4, que es elaborar argumentos basándose en evidencias, información pública legitimada, ojo con eso, legitimada, información válida, 100% válida, o validada, ¿cierto? Pertinentes al tema y o problema analizado. A eso vamos a machacar, el objetivo 4. Ok, para empezar, tengo que hacer una retroalimentación, o sea, una retrospección, perdón, una retrospección, un recordemos qué era lo que estábamos viendo en las clases anteriores. En las últimas clases estuvimos viendo y analizando este esquema de Toulmin, esquema, ¿cierto? O propuesta más bien argumentativa en torno a un modelo argumentativo que tiene la salvedad, ¿cierto? Tiene la novedad más bien, más que salvedad, tiene la novedad de que considera, ¿cierto?, que la propuesta argumentativa que se está emitiendo tenga esto que está aquí, voy a destacarlo con un colorcillo puede ser rojo, no, puede ser rojo. Okay. Tenga esto. Bueno, aquí está, entonces, la conclusión o tesis, ¿cierto? Nosotros ya la conocemos. Esto está. En todo argumento siempre tiene que haber una propuesta argumentativa, es decir, una declaración, una aserción, una tesis, una idea, una opinión, ¿ya? Y también en toda argumentación siempre está presente los argumentos, o sea, las premisas,
que en este caso Tolmin le dice evidencia, ¿cierto? Los datos o información sobre los que se basa esta tesis o conclusión. Es decir, que estas premisas, ¿cierto? De alguna manera van en apoyo de la tesis o conclusión, ¿ya? Desde lo que se arma, de lo que se sustenta. Tolmin dice y reconoce que también estas evidencias van a tener, por lo menos, ¿cierto? Dos elementos que también nosotros ya conocíamos. Las evidencias tienen que estar garantizadas y las evidencias tienen que estar, esas garantías, perdón, tienen que estar respaldadas. Es decir, que esos datos, ¿cierto? Tienen que tener cierta relevancia para ser consideradas pertinentes a la tesis o opinión, ¿cierto? Ahora, esa garantía tiene que tener respaldo, es decir, tienen que ser fidedignas y tienen que estar de alguna manera como basadas basadas, o más que basadas, como se nos tiene que asegurar que esa información es verídica, o sea, es real, ¿cierto? Aquí, por eso pues es importante que consideren en la idea de respaldo que esa evidencia es concreta. Fíjense que todos los elementos que aparecen mencionados aquí, todos estos que están aquí en esta cápsula, ¿cierto? Son datos concretos, códigos, estadística, eh, todo cuanto en cuanto, ¿cierto? A la idea de la validez, de la idea, ¿cierto? De la garantía. Cosa de que cuando nosotros estemos argumentando, defendiendo una posición, una idea, esa posición sea, por supuesto, creíble, po. O sea, todo esto le da credibilidad a lo que se supone que es mi opinión. O sea, yo opino, tengo mi opinión, pero esa opinión vale porque pesa, po. O sea, tiene respaldo, ¿cierto? Está basada en algo concreto. Ahora, perdón, reconocido estos elementos que estamos revisando, recuerden, ¿cierto? Que este esquema tiene algo novedoso. Entonces, ¿qué es lo novedoso en el planteamiento de Tolmin? Esto que está aquí. Que él pone de manera explícita la posibilidad de que nuestra tesis u opinión o punto de vista no sea 100% efectivo, más allá de que se completen y se tengan, ¿cierto?, en consideración datos que respalden, garantías que respalden mi evidencia. Puede que esa evidencia, o puede que, más allá que la evidencia, puede que mi opinión, ¿cierto?, en particular, tenga un margen de error, ¿cierto? Que haya un porcentaje, por lo menos chiquitito, ¿cierto?, de error. Ese error, que es una condición 100% humana, o sea, todos los seres humanos tenemos puntos de vista que pueden tener cierto grado de, mm, cierto grado de seguridad, ¿cierto? Con respecto a lo que se está opinando. Ponte tú, no sé, una opinión política. Siempre las opiniones políticas, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, este candidato es bueno, por ejemplo, candidato X es bueno para la presidencia. Siempre va a existir un margen de error con respecto a esa opinión. Puede que sea bueno, claro, perfecto, puede que tenga muchas cualidades, pero también tiene defectos, porque mi objeto argumentativo es una persona. O sea, yo estoy opinando sobre la posibilidad de que una persona sea 100% convincente, ¿cierto?, para un cargo en particular, el de la presidencia de un país, por ejemplo. Y siempre hay yayitas, pues, siempre los candidatos tienen sus puntos altos y, por supuesto, existen algunos puntos bajos. Bueno, entonces hay que buscar siempre al más indicado. Esa es una tarea que se supone que este tipo de ejercicios nos permite justamente tomar ese tipo de decisiones.
basarnos en evidencias, ¿cierto? Más concretas para, por ejemplo, tomar la decisión como elegir un presidente, por ejemplo. Entonces, claro, Tolman dice, incluso cuando usted revise toda la evidencia y con todos los datos, y pasando por todos los elementos, ¿cierto? Que podrían decirnos, mi opinión, mi tesis está asegurada porque hice toda la pega. Busqué la garantía, respaldo, ¿cierto? Tengo los datos científicos, tengo estadísticas, tengo la historia del candidato, tengo esto y todo, ¿cierto? Como evidencia. Existe la posibilidad de que algo se le haya pasado por alto, algo, o que simplemente se dé una situación excepcional, ¿ya? Ahora, eso se evidencia, en el caso, pues, lo que dice Tolman, ¿cierto? Eso se evidencia justamente en que cuando yo voy a declarar mi opinión, mi tesis, incluyo, ¿cierto? Un calificativo modal. Esa verbalización de que podría, ¿cierto? Eventualmente tener certeza con respecto a lo que quiero decir. Chicos lindos y chicas lindas. Siempre hay reservas, Elías. Excelente. Siempre hay una reserva a mi opinión, porque es un punto de vista. Piensen en la idea, ¿cierto? De que, piensen en que ustedes, por perspectiva, ¿cierto? Que aquí el ejercicio es hacerlo, hay que hacerlo gráfico. Piensen, por ejemplo, que ustedes están analizando un objeto. Voy a poner cualquier objeto, no sé, algo que tenga a la mano. No tengo nada a la mano. Sí, pues, que sea como eso mismo, eso me sirve. Por ejemplo, gracias, ahí mi esposa me ayudó. Por ejemplo, yo estoy analizando este cubo Rubik, ¿cierto? Ustedes lo ven aquí que está a medio resolver. Está a medio resolver, ¿cierto? Yo, si lo veo desde la perspectiva que están ustedes, van a ver la cara blanca, preferentemente, ¿cierto? Donde están todos los cuadritos de color blanco. Pero no van a ver lo que está oculto de ese cubo Rubik. Entonces, la perspectiva que ustedes tienen con respecto al objeto está limitada porque no pueden ver el objeto completo, ¿cierto? Como fenómeno. Lo mismo sucede desde el punto de vista, ¿cierto? De la argumentación. Cuando ustedes opinan sobre algo, están bien entregando su perspectiva con respecto al objeto, que es el algo de lo que están opinando, su perspectiva, por el punto de vista en el que están, no va a abarcar completamente el objeto, no va a considerarlo. Y si fuese así, ponen el caso de ustedes, ¿cierto? Que ya digan, ok, le doy la vuelta, lo analizo, voy a los datos, ¿cierto? A lo concreto, lo puedo pesar, lo puedo tocar, palpar, ¿cierto? Tengo una apreciación más completa del objeto del que voy a opinar. Sin embargo, siempre va a haber algo, que, información que tiene el objeto, que no va a ser, no nos va a poder, no se nos va a facilitar, no va a ser asequible a nosotros. Por ejemplo, no sé, la composición del objeto, en este caso, ¿cierto? Cómo está hecho, quién lo hizo, dónde lo hicieron, por ejemplo, cómo llegó aquí, etcétera. No sé, siempre va a haber información que para nosotros como observadores, como opinantes, ¿cierto? Como personas que interactúan con el medio, va a estar de alguna manera reservada o se nos va a presentar una objeción. Ponte tú, no sé, ponte que alguien haya, una persona malula, ¿cierto? Haya cambiado los colores del, del cubo y haya alterado el objeto intencionalmente, ¿cierto? Entonces mi perspectiva con respecto a él va a estar condicionada a eso, al error, siempre va a ser así, ¿ya? Ahora, claro, el trabajo científico es asegurarse de que las evidencias que nos proporciona, ¿cierto? La realidad nos permitan estar seguros con respecto a ciertas cosas. Y por eso se pueden establecer leyes matemáticas, leyes científicas, ¿cierto? Más ampliamente, leyes científicas, cosas que son inequívocas. Por ejemplo, que un metro, voy a sacar otro objeto, que un centímetro sea un centímetro siempre. Eso es objetivo. Si se dan cuenta, si nosotros comparamos distintas reglas o distintas formas de medir, ¿cierto? Un centímetro,
siempre va a haber una coincidencia con respecto a lo que es el centímetro. Todas las reglas tienen la misma objetividad con respecto a lo que es el centímetro, por ejemplo, hacia el metro y hacia el kilómetro y todo. O sea, es algo que no, de lo cual no hay error. Y ustedes me pueden decir, ¿seguro? Y no, y a veces sucede, de hecho sucede por los cambios, las condiciones físicas, por ejemplo, incluso el metal, si la regla fuera metálica, como en el caso de las que les mostré, por efectos, ¿cierto?, de la temperatura, puede extenderse o dilatarse, ¿cierto?, o contraerse. No sé si han visto eso a propósito. Entonces, la precisión siempre va a estar incluso sujeta a condiciones como pueden ser las que les señalé recién. La temperatura, el contexto. El contexto siempre es importante. Entonces, dentro del contexto puede que hayan algunas situaciones excepcionales. Puede ser eso también. Chiquillos, tengo un pequeño inconveniente con el cable. Ahí. Sí. Que como vengo rendeando al colegio, no alcancé a enchufar el computador y me dio una señal de alerta de electricidad. Ahí sí. Excelente. Ya. Continuamos. Wow. Aquí. Ah, sí. Estamos bien. Este esquema, obviamente cuando tengan ustedes que hacer la tarea, yo les voy a dejar esta misma esquema que está bien completito, que tiene harto detalle para que ustedes puedan precisar lo que es el modelo de Tolmin y lo puedan poner en práctica. No tiene que ser así al dedillo, pero entiéndase que hay una opinión, como les digo, para ir sintetizando esta parte, esa opinión basada en argumentos, esos argumentos basados en evidencia. ¿Qué evidencia? Datos concretos. Esos datos concretos sí, con cierta garantía. Por ejemplo, mi opinión con respecto a un hecho médico, los argumentos médicos son la opinión de los doctores. Los doctores, ¿cierto? Pueden, incluso dentro de la garantía de un argumento médico, puede estar, por ejemplo, la universidad donde estudió, los estudios de casos que hacen los doctores para poder hacer una apreciación con respecto una opinión médica. Por ejemplo, tengo una enfermedad X. El doctor dice, usted tiene, no sé, tuberculosis. Para decir eso, tiene que haber hecho una serie de exámenes médicos. Esos exámenes médicos son evidencia. ¿Dónde se hizo esos exámenes? En la clínica tanto. La clínica vendría a ser, ¿cierto?, una garantía, un respaldo, ¿cierto?, por su trabajo serio y todo. Los exámenes médicos en sí, de el hecho, ¿cierto?, de que uno lo vea el doctor, te ausculte, le haga exámenes, ¿cierto?, de sangre, etcétera. Todo eso es evidencia para que te diga, tienes tal enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, a ese nivel de argumentación podemos nosotros aspirar si respetamos, ¿cierto?, esta idea de lo que propone Tolman. Stephen Tolman. Ok. Recuerden que ese esquema sintetiza un trabajo de vida del autor. O sea, estamos hablando de una herramienta, ¿cierto?, que nos permite de alguna manera entender que a pesar de que yo puedo estar muy certero con respecto a eso, piensen en el doctor, puede estar muy certero con su diagnóstico, muy seguro de que la persona tiene, no sé, tuberculosis, por ejemplo, y ponte tú que no sea tuberculosis, sea otra enfermedad nueva, que no haya estado en la literatura médica, ¿cierto? O otro caso de otra enfermedad en particular, no sé, o cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener en consideración eso, que existe un margen de error. Ok, con respecto a las tareas, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, seleccionar el tema. Yo aquí la selección del tema está un poco condicionada, porque de alguna manera yo le hago una propuesta temática y a partir de esa propuesta temática ustedes tienen que hacer una subselección, por así decirlo. Luego, en torno a eso, indagar información, saber, ¿cierto?, de dónde extraer información va a depender, obviamente, de la selección del tema que ustedes van a hacer. Planificar su trabajo
en eso de la planificación del trabajo, tanto de cómo se va a construir lógicamente su argumentación, tanto como la planificación del texto mismo y la creación del borrador, eso nos va a tomar un par de clases más. Así que por eso les digo, la tarea tiene para largo todavía, pero lo primero. Qué sería ello? La selección del tema. Con eso vamos a partir por lo menos esta semana. Luego, coevaluación, ¿cierto? Y luego la evaluación como producto final. Todo esto es proceso. Y este proceso yo lo tengo que ir evaluando también. Por eso es importante que vayan cumpliendo con los momentos como corresponde a esta lista de tareas. La propuesta temática, este sería el tema, es qué carrera estudiaré. Por eso tiene que ver mucho con lo que va a pasar después de cuarto medio. Ustedes ya me imagino deben tener unas nociones. O sea, se supone que los terceros medios se separaron por criterios. Esos criterios tienen que ver con las preferencias, ¿no?, que ustedes han manifestado, sus notas como respaldo, ¿cierto? A propósito de esa selección eh, de humanista, científico y biólogo, ¿cierto? Matemático y biólogo, perdón. Entonces, si ya tienen una preselección en torno a esta posibilidad de estudiar una carrera en particular, le hago una idea, lanzo la pregunta, ¿cierto? ¿Qué carrera estudiaré? En el caso de ustedes. ¿Qué carrera les llama la atención? ¿Les gustaría estudiar? Entonces, sobre eso van a argumentar. Entonces, van a decir, por ejemplo, eh, esta carrera, sería como su aserción, eh, yo estudiaré, no sé, pedagogía, por ejemplo, por poniendo un ejemplo. Entonces, ¿por qué? El por qué, la evidencia, ¿cierto? ¿Qué datos, qué argumentos puedo esgrimir con respecto a eso? Me gusta enseñar, me gusta aprender, es un desafío permanente, ¿cierto? Tengo mi familia, es una familia, ¿cierto?, que se ha dedicado a la educación, creo en los niños, ¿cierto?, como personas del futuro que van a cambiar todo este el paradigma, ¿cierto?, de la humanidad, no sé, pues, las voladas, ¿cierto?, que puedan ser consideradas como argumentos, dependiendo de cada caso. Eh, en torno a eso, ustedes van a tener que ir buscando ciertos elementos que puedan respaldar su argumento. Es una carrera que tiene cierta cantidad de tiempo, que se da en cierta universidad, que tiene ciertos costos, que está a mi alcance, intelectual, económico, qué sé yo. Eh, si es un desafío, etcétera, etcétera, etcétera. La reserva, porque aquí siempre hay una excepción, que ustedes ya saben, ¿cierto? La reserva existe siempre. Puede ser alguna imposibilidad, alguna objeción que puedan encontrar, ¿cierto? Al momento de plantearse una carrera. Por ejemplo, no sé, pues yo quiero estudiar medicina, pero ya, la medicina, las ventajas, todos los argumentos a favor que voy a tener, pero resulta que es una carrera que involucra mucho costo económico, por ejemplo, es muy cara. Entonces, ahí podría haber una reserva, ¿cachai? O sea, puede ser que desde ese punto de vista me resulte un poco difícil acceder a esa carrera. Sería como mi reserva, ¿ya? Entonces podría estudiar eventualmente, ¿cierto?, esta carrera. Así se plantea en el podría, está la mayor posibilidad pero también involucra ese podría eventualmente el que no puede hacer, que sería la reserva, ¿ya? Es un poco complejo de explicarlo así, pero cuando vayan cumpliendo, ¿cierto?, los pasos que corresponden a la construcción de su argumento, seguramente van a entender, digamos, este esquema de manera más práctica, ¿ya? Que también es una forma importante de aprender, haciendo cosas y cometiendo errores, ¿ya? Así que este sería como el borrador que ustedes tendrían que completar antes de hacer su argumento final. Considerar, ¿cierto?, que vamos a tener que completar esto. Aquí va a ir el nombre de la carrera que ustedes quieren estudiar, los datos, la evidencia, ¿cierto?, que le podría respaldar esa decisión, la garantía de respaldo para esa evidencia en particular, para esos argumentos, alguna imposibilidad, alguna objeción en torno a eso, alguna reserva, y el planteamiento final en torno, ¿cierto?, incluyendo este cualificador modal que siempre
un verbo en infinitivo, ¿cierto? Así como podría ser, o sea, perdón, infinitivo, en ¿cómo se llama esa forma verbal? Estamos hablando de futuro posible. ¿Ah? Condicional, exacto. Siempre con una propuesta condicional en torno, ¿cierto? A la tesis. ¿Ya? Recuerden, pero antes, la lista de tareas. ¿Ya? Esta lista de tareas, así que no se anticipen, no se arranquen con los tarros para que vaya, ¿cierto? Esto también paulatinamente evaluado y condicionado. Si seguimos ese esquema, ¿cierto? Les garantizo, aquí está el sello de garantía, van a tener un 7 siempre. ¿Ya? Así siempre ha sido en los prácticos, por lo menos que yo hago. Si ustedes cumplen con los requisitos que se supone que tiene esta actividad y los plazos y los tiempos, ¿cierto? Y específicamente los pasos, el 7 está garantizado. ¿Ya? Para ir cerrando, chiquilines y chiquilinas, hoy día vimos que el modelo de Tolmin se puede llevar a la práctica en lo cotidiano en un tema, si ustedes se dan cuenta, un tema que es súper atingente a las necesidades, ¿cierto? De tener una idea con respecto a lo que viene después. En el caso de ustedes, ¿cierto? Una decisión que van a tener que tomar en algún momento. Entonces, que esa decisión esté basada en datos concretos y no en tincadas, les va a dar mucho más tranquilidad también a ustedes con respecto a lo que quieran estudiar. Me refiero a que van a poder, obviamente, van a poder tener en consideración con mayor seriedad también, ¿cierto? Esa decisión. Van a poder tomar esa decisión con mayor tranquilidad y seriedad. Así se integra esta idea, ¿cierto? Argumentativa a sus vidas particulares, ¿ya? A propósito de eso, paso el dato, tercero medio, están leyendo Buscando Alaska, libro, ¿cierto?, que estaba calendarizado para el 26 de julio, pero que con la profe, estuvimos hablando hoy día, ¿cierto?, con la profe Beatriz y va a haber una modificación de fecha. Yo les dije más o menos la próxima semana de agosto, porque igual involucra, ¿cierto?, que esta prueba del libro tenga un proceso de evaluación formativa. Es decir, que haya una clase previa que por lo menos se pueda explicar los matices con respecto a la novela, este particular personajes, condiciones contextuales que llevaron al autor, ¿cierto?, a crear esta obra en particular. Entonces, todavía la fecha puede ser modificada, ¿cierto? Pero del 26 de agosto ya sabemos, o sea, perdón, 26 de julio ya tenemos una idea de que puede ser la próxima semana de agosto, a lo mejor el 2 o con más seguridad, ¿cierto? Después del 2, entre el 2 y el 6 de julio, de agosto, perdón. Me confundo estos 2 meses, ¿ya? Así que esperen esa clase especial de la profesora en particular, ¿ya? Chiquilines y chiquilinas, con eso damos finalización a la clase de hoy. Cualquier duda, ya saben, con respecto a esta tarea, cuando vayan surgiendo los siguientes pasos, seguramente van a salir más dudas, cualquier cosa y pregunta que tengan con respecto a las tareas anteriores. Si no nos vemos en el colegio, está el correo electrónico, si no funciona el correo electrónico, y de preferencia yo les recomiendo que me escriban a mi WhatsApp, ¿ya? Para que lo tengan ahí presente, más probable que les conteste ahí y les muestre, ¿cierto?, una solución a los problemas que puedan tener. Eso pues, chiquillos. Un gustazo saber que están ahí y escucharles y leerles. Así que bien, nos vemos prontito. Cuídense harto. Sigan cuidándose para que esta Chao, profe. sea la batalla final contra el coronavirus. Ya le estamos ganando, ya parece. Chau, chau.